Cuando hablamos de espiritualidad, hoy es una palabra que es muy usada, no solamente en el ámbito de la religión, sino también fuera. La espiritualidad es el espíritu, es el corazón, la intención del hombre, es aquello que da sentido a la vida. Hablar del espíritu y de la espiritualidad dentro de la Iglesia y dentro del cristianismo, para nosotros sería hablar del Nuevo Testamento, de Jesús, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que mueve a la Iglesia y que mueve al cristiano. Entonces, hablar de espiritualidad cristiana sería ir a buscar qué es lo que el Espíritu de Dios suscita hoy en el mundo y qué es lo que dentro de nosotros empuja el Espíritu de Dios, distinguiéndolo de otras cosas, de otras influencias. Por eso conviene empezar hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Nosotros sabemos como cristianos que Dios se nos ha revelado en plenitud en Jesucristo. Ha asumido la tradición judía, el Antiguo Testamento, y ha aportado Jesús de Nazaret una novedad, dirigiéndose a Dios como Abba, como Padre. Pero sabemos también que Jesucristo no escribió nada. Todo lo que tenemos de Jesucristo lo hemos recibido a través del testimonio de otras personas, personas que hablan de Él. La palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son testimonios de personas que han experimentado a Dios y que nos comunican de manera muy diversa su experiencia de Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, se nos comunica en un lenguaje humano, y el lenguaje humano siempre tiene una ambigüedad, siempre puede ser mal interpretado, mal comprendido. No podemos olvidar que en la historia ha habido muchas malas interpretaciones de la Escritura y a veces interpretada de manera fundamentalista o fanática como un objeto como de una idolatría, ha llevado a hacer disparates, ha llevado a desastres, y la Iglesia en ocasiones ha pedido perdón después por ello. La palabra de Dios en sí no es suficiente, hace falta entenderla con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso la palabra de Dios necesita la espiritualidad para captar el espíritu de Dios y poder interpretar bien. Siempre se ha dicho que la Iglesia tiene como dos grandes, la Iglesia católica tiene dos grandes cimientos. Uno es la palabra de Dios y otro es la tradición, la Biblia y la tradición. Entonces la tradición, que ya encontramos en la misma escritura del Nuevo Testamento, ya empieza la tradición y después continúa en la historia de la Iglesia. La tradición entonces sería esa mezcla del Espíritu de Dios con elementos humanos con el cual se va forjando la historia. Y eso lo encontramos ya en la Biblia, porque en la Biblia encontramos esos elementos, la iniciativa del Espíritu de Dios y al mismo tiempo las respuestas humanas llenas de fragilidades, llenas de debilidades y llenas de pecados. La Biblia no oculta nada de la debilidad y de la fragilidad y de la infidelidad humana, sino que nos presenta una palabra de Dios en diálogo. Por tanto, podríamos decir que la espiritualidad es una historia de amor. Es la historia de amor por la humanidad, que toma la iniciativa en revelarse, en comunicarse, en transmitir su vida, pero que al mismo tiempo quiere suscitar una respuesta del hombre, de la humanidad y de la Iglesia. Podemos hablar entonces de una espiritualidad bíblica. Dios se revela por caminos diversos. En la Biblia encontramos muchas realidades distintas. Dios se comunica dando una ley para ayudar a ordenar la vida humana según los criterios divinos, el Decálogo, la ley de Moisés.
Dios suscita profetas que hablan de parte de Dios, que van contracorriente, que soportan muchas contrariedades, siempre para el bien del pueblo y para defender los derechos de Dios, pero tantas veces contraviniendo la mentalidad social, política de su época. Dios actúa liberando a los oprimidos, actúa liberando de las opresiones, llevando hacia la libertad, el camino del éxodo. Dios promueve salidas, peregrinaciones, éxodos, hace salir de las propias seguridades, abandonar las idolatrías, ponerse en camino. Dios lleva y acompaña el desierto, lleva la soledad. Por otro lado, también hay otra línea. Dios suscita una corriente de sabiduría en los hombres, una línea sapiencial en la cual busca coincidir con los anhelos y necesidades humanas y revelarse a la interioridad del hombre. O Dios también le vemos suscitando una casta sacerdotal que oficia el culto divino y que quiere que sean mediadores entre Dios y los hombres. Todo eso son formas muy distintas y muy variadas a través de las cuales el Espíritu de Dios se comunica a los hombres, tal y como lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. No podemos coger una línea única. La Biblia no es un libro de doctrinas, no es un libro de normas. Es sobre todo un libro de testigos, de testimonios. Es un libro de experiencias, donde hay que encontrar ese Espíritu de Dios para poder asumirlo, el lector, y para poder encarnarlo y vivirlo en las propias circunstancias en las que nos encontramos cada uno de nosotros. En la Biblia nos encontramos experiencias humanas, de valentía, no de miedo, de fe, no de desconfianza hacia Dios, hacia la providencia. Se promueven actitudes humanas de justicia, de amor, de misericordia con el prójimo, especialmente con el débil, de amor, respeto y armonía con todo lo creado. Se suscita la admiración y el agradecimiento. Se promueve la vida con todas sus manifestaciones. Pero si se puede hablar de una espiritualidad bíblica, la espiritualidad bíblica no te da todas las normas y todas las doctrinas claras. Más bien presenta símbolos, imágenes simbólicas que te ayudan a entrar en una experiencia. Por ejemplo, cuando algunos autores que han querido estudiar la espiritualidad bíblica, como Klaus Berger, empiezan a reflexionar, hablan de las imágenes bíblicas, del fuego, del desierto, del camino, de la luz, del tesoro, del hijo, del niño, de la novia. Imágenes que nos invitan a una experiencia y que nos ayudan a conocer y entrar y dejarnos mover por el Espíritu de Dios. También estos autores, por ejemplo Berger, nos presenta actitudes ante Dios de asombro, de temor y temblor, de sufrimiento, de paciencia, de crecimiento, de anhelo, de amor, de alegría, y nos señala concretamente unas maneras como santas, dice él, un modo santo de proceder: estar solo, callar, velar, contemplar imágenes, mirar al equilibrio, orar, dar gracias, cantar, celebrar, luchar. Por tanto, nos muestra unas experiencias. Otro autor monástico también que habla de la espiritualidad bíblica, Albert Nolan, define la espiritualidad bíblica como una espiritualidad de la justicia y del amor, subrayando la importancia de la vida del Espíritu, presentada de manera esencial por los profetas que hablan en nombre de Dios. Habla de la espiritualidad del reino como una buena nueva de salvación, vista como liberación, y donde los valores del Evangelio son la repartición, la dignidad humana, la solidaridad, etc. Por tanto, para situarnos en la espiritualidad bíblica, hay que tener en cuenta que la palabra espiritualidad no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece el término ruah, que es hebreo, que es un término femenino, que sería el Espíritu de Dios, que está en la creación, que pone orden en medio del caos. Y después
habla del pneuma, que es una palabra griega, que es el espíritu, que es neutro, y que también para poder estudiar la espiritualidad habría que recoger como estas otras palabras en las cuales descubrimos la acción del Espíritu de Dios en medio de los hombres. También la palabra Shekinah, que aparece también en el Antiguo Testamento y que es la morada de Dios en los hombres, en la humanidad, en la historia, en Israel, la presencia de Dios en medio de los hombres. El Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo, pero entonces habría que ir recorriendo esas palabras para ir viendo dónde encontramos el Espíritu de Dios para poder vivirlo. Y la espiritualidad del Nuevo Testamento sobre todo se centra, hemos hablado antes de la justicia, del amor, pero la espiritualidad del Nuevo Testamento se centra en la experiencia del amor. Jesús viene al mundo a liberar a los oprimidos, está comunicando el amor de Dios, es el regalo del amor de Dios. Después hay que tener en cuenta que la espiritualidad bíblica nos presenta un encuentro con Dios, pero también un camino, un itinerario. La espiritualidad bíblica siempre convoca a una comunidad, no es nunca individualista y solitaria. Es una experiencia de amor que promueve fe, que promueve esperanza, que promueve la caridad, el amor. Es una experiencia que en boca de San Pablo hace pasar del hombre viejo al hombre nuevo. El hombre nuevo sería el que se deja mover por el Espíritu de Dios. Por tanto, tenemos una serie de elementos que no los podemos clasificar y encasillar, que aparecen en la Biblia, que nos van a hacer conectar con el Espíritu de Dios y que van a ser la referencia en todo momento para descubrir cuál es la auténtica espiritualidad cristiana. Como veis, vamos siguiendo el esquema. Estamos la Sagrada Escritura y la espiritualidad bíblica. Estamos viendo esos elementos muy por encima y vamos a ir paseando. Después de esto ya tenemos las bases fundamentales. Hay que tener en cuenta que después en la misma Biblia hay una visión de la historia. Entonces, si ya tenemos todo en la palabra de Dios, si ya tenemos el mensaje en la palabra de Dios, ¿qué es lo que puede aportar la historia? ¿Qué sentido tiene la historia de los hombres? Si Dios ya nos lo ha dicho todo. San Juan de la Cruz dice que Dios ya nos lo dijo todo en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué más podemos tener? Sí, pero es que ya nos lo hayan dicho todo no quiere decir que lo hayamos entendido. Más bien, lo que vemos es que nos cuesta mucho captar y comprender el mensaje de la buena noticia de Jesús. Y yo no sé si es porque el mensaje es complicado o yo creo más bien que no es por eso, sino que es porque nosotros somos demasiado complicados. Entonces, la historia de la humanidad, al principio, después de la venida de Jesús, la Iglesia primitiva tenía la conciencia de que con la resurrección de Jesucristo ya se había realizado el acontecimiento escatológico definitivo. Dios ya nos lo había comunicado todo. Dios ya había vencido al mundo. Dios ya había salvado a la humanidad. Entonces, ¿qué falta? Bueno, falta que nosotros nos subamos a ese tren. Eso es lo que falta. Y eso lo explica muy bien von Balthasar. ¿Cuál es el sentido de la historia? Y aparece en el mismo Nuevo Testamento. En el mismo Nuevo Testamento nos lo dice. Dice la segunda carta de San Pedro. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, pensaba primero que el reino de Dios estaba cerca y después tuvo que escribir la segunda carta diciendo que hay que trabajar y que hay que luchar y que hay que esforzarse en la vida, en la historia. Y después la explicación del sentido de la historia y por qué se retrasa la segunda venida de Jesucristo, la explicación la da muy bien la segunda carta de San Pedro. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con vosotros y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. La historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, es el tiempo que Dios da a todos los hombres para que se unan a Jesucristo. Por eso es tan significativo el símbolo esponsal. Dios se ha comunicado totalmente en Jesucristo, que es el esposo de la humanidad. Él ha venido y nos ha dado todo, nos ha dado su semilla, nos ha dado la semilla de la vida divina. Ahora hace falta que la Iglesia
se una a su esposo y asuma esa vida divina y la viva en plenitud por gracia. Y ahí está el sentido de la historia. Entonces, toda la historia de la humanidad es el tiempo que Dios nos da para que nos vivamos, para que nos unamos en plenitud a Jesucristo, el esposo de la Iglesia. Y la Iglesia en camino. Claro, la Iglesia tiene como dos dimensiones. Hay una dimensión personal de cada uno de nosotros, que es que cada uno de nosotros, cuando Dios nos llama a su presencia, entonces ya estamos plenamente unidos al esposo. Y después hay otra dimensión, que es la dimensión histórica, como comunidad, en la cual toda la comunidad humana eclesial va progresando, va caminando para cada vez más poder comprender, entender, vivir y dejarse mover por el Espíritu de Dios. La experiencia fundamental de la espiritualidad de la mística es la unión, es en los místicos el desposorio espiritual. San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es Jesucristo que vive en mí. Y cuando Jesucristo vive en mí, yo soy más yo que nunca. Y me realizo en plenitud y descubro todo lo que Dios quiere para mí. Y soy hijo de Dios de una manera plena, total y satisfactoria. Bueno, pues ese camino es el camino de la historia de la Iglesia. Y toda la historia de la humanidad es esa lucha entre la infidelidad y la fidelidad de la esposa, entre acoger y encarnar el Espíritu de Dios en nosotros. La auténtica historia de la Iglesia es entonces la historia de la presencia de Dios en ella, los signos del Espíritu, los carismas y dones recibidos, las realizaciones históricas con sus signos pobres. Pero en la historia, en la humanidad, hay una lucha. Dios ha vencido, sí, pero hay una lucha del bien y del mal. Y en esa lucha nosotros sabemos que si nos unimos a Jesucristo ya hemos vencido con Él. Pero es que Jesús y Dios no nos quiere obligar. Quiere conquistarnos con su amor y con su misericordia, pero no quiere ni puede, porque así lo ha querido Él, obligarnos. Quiere vencer nuestra libertad con su seducción, con su amor. Quiere conducir nuestra libertad para que nos unamos a Él y encontremos en Él todo lo que Dios nos quiere regalar. Entonces entramos en la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia es ese camino que todos vamos recorriendo para poder, cada uno en sus circunstancias, en sus momentos, en su realidad, conectar con el Espíritu de Dios y dejarnos mover por Él. La historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Nosotros vamos a hacer una visión muy sencilla y como dar unas pinceladas de todo el mensaje y el camino de la espiritualidad a lo largo de la historia de la humanidad. No nos vamos a detener en todos los aspectos. Tenéis en una bibliografía de historia de la espiritualidad, encontráis las espiritualidades, los elementos, las personas, los carismas. No vamos a insistir mucho en ello. Vamos a dar como una visión global para llegar al momento actual. A nosotros nos interesa hacer un balance de los 20 siglos de espiritualidad para saber dónde estamos hoy, porque muchas de las cosas que hemos vivido en la historia de la Iglesia las tenemos hoy como cargadas, como una mochila en la espalda que tenemos que conocer y descubrir. Y en esa mochila hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Vamos a verlas. Siguiendo el esquema, la época de los primeros santos padres, padres de la Iglesia y padres del desierto. La época de los padres de la Iglesia tiene como dos grandes etapas. Una primera etapa de persecuciones, donde el cristianismo era perseguido en el Imperio Romano, y es una etapa en la cual podemos descubrir la espiritualidad del martirio. En esta época también tienen una importancia especial la figura del pastor, la figura del obispo. Hay como una espiritualidad episcopal, la tenemos en San Ignacio de Antioquía y otros.
que va marcando todo este periodo. Ya al final del Nuevo Testamento tenemos las cartas pastorales en las que cada vez va teniendo más importancia el episcopos y el presbíteros, o sea, los pastores que guían a la comunidad. Pero en esta primera etapa, en la etapa de persecuciones, tenemos la espiritualidad del martirio. Los primeros siglos cristianos se caracterizan, y todo eso hay que pensar, que la historia de la espiritualidad tiene un sentido. Y así como Dios ya se nos ha comunicado completamente y totalmente en la palabra de Dios, también en la historia de la espiritualidad hay un cierto progreso, hay un camino que Dios está haciendo en la historia que tiene un mensaje para comunicarnos. Y es significativo que la primera etapa sea la etapa de los mártires. Los 3 primeros siglos cristianos tienen esta espiritualidad del martirio. El mártir es la reproducción y la imitación de la pasión del Señor, narrada en los Evangelios. El martirio tiene una estrecha relación con la Eucaristía. Se lleva a cabo así el misterio de la pasión y el culto espiritual, que consiste en ofrecer vuestros cuerpos como hostia viva, santa y agradable a Dios, que dice la carta a los romanos. Se reúne en esta experiencia de la espiritualidad del martirio a todas las vocaciones, a obispos, a presbíteros, a laicos, a Clemente de Roma, a Cipriano, a San Esteban es el primer mártir, San Lorenzo, San Fructuoso, Eulogio, muchas personas que dan testimonio con su vida de que el mensaje cristiano es más valioso que la vida puramente humana, natural. Después de esta etapa viene una segunda etapa, que es a partir del momento en el que el cristianismo se hace con el edicto de Constantino religión oficial del imperio. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Que los gobernantes se hacen cristianos, todo el pueblo es cristiano. A partir de este momento se pierde mucho del espíritu cristiano en la vida corriente de las personas y se da con un noble nivel, el nivel oficial en el que todos tenemos el título, somos cristianos porque el jefe lo es, porque el Estado lo es, porque el gobierno lo es, porque toca serlo, y en cambio se pierde la vida cristiana, se pierde la espiritualidad. Como una manera de salvar esto aparecen los padres, los santos padres, los padres de la Iglesia y los padres del desierto. Son personas que se retiran al desierto para vivir la experiencia de intimidad con Dios, que buscan una sabiduría contemplativa, que quieren descubrir en medio de la historia la presencia de Jesús resucitado, que meditan la Escritura. Uno de los grandes iniciadores de esta corriente fue Orígenes de Alejandría y después pues muchos otros que han ido intentando buscar la sabiduría de Dios, muchas veces en contraste y poniendo en duda todas las sabidurías humanas. No se puede acceder al misterio de Dios si no es por la experiencia de fe y de amor. A partir de este primer momento de contraposición para definirlo específicamente cristiano, llega una segunda etapa en la cual se empiezan a aceptar los elementos valiosos que hay en la cultura y en la sociedad. Se acepta la filosofía griega, se aceptan los elementos culturales que encuentran a su alrededor, platónicos, estoicos, peripatéticos, todo lo bueno que hay en la cultura que no rechaza o que no está en contradicción con el centro del mensaje cristiano se va aceptando, se va asumiendo. Y así podemos decir que el mensaje cristiano cristaliza en Occidente uniendo la tradición judía con la filosofía griega y con elementos del derecho canónico romano. Esos 3 grandes fuentes cristalizan en el primer cristianismo como sistema de pensamiento que tenemos en Europa y que después esto es lo que se va a llevar a todos los otros continentes, a la colonización, a la evangelización, a América, a Colombia, a todos los países. En esta etapa es la etapa de los santos padres de la Iglesia, que hacen este esfuerzo de síntesis, de descubrir el centro de la vida cristiana e ir acogiendo elementos culturales de otros lugares que son valiosos y que son aceptables. Tenemos pues los padres Capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa. Un gran santo, un gran padre de la Iglesia es San Agustín,
que también hace una experiencia de espiritualidad canonical, reúne a sacerdotes en torno a la catedral, siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades cristianas de los Hechos de los Apóstoles. Siempre la referencia está a la palabra de Dios para dialogar con todas las espiritualidades y para dialogar con todas las circunstancias históricas. Hay muchos otros padres de la Iglesia, San León Magno, por ejemplo, que llega a ser papa, que va profundizando en una espiritualidad litúrgica. Conecta la palabra de Dios con la celebración de la liturgia, con las homilías, con una visión también de ir uniendo los misterios de Cristo con las celebraciones rituales de los ciclos litúrgicos, etc. Entonces de aquí van haciendo una espiritualidad que también parte siempre de la unión de la humanidad y de la divinidad que fue proclamada en el Concilio de Calcedonia. Jesús es hombre y Dios, unidos, dos naturalezas en una persona. Ese es el centro de la espiritualidad cristiana, que también pues, se traslada a la reflexión, a la liturgia, etc. Después de esta primera gran etapa de los Santos Padres, pasamos a la etapa monástica, la espiritualidad monástica. El monacato empezó en el siglo III, después el siglo IV, fue durante toda la Edad Media, fue una experiencia de irradiación espiritual, misionera y cultural en todo Occidente. Cuando cae el Imperio Romano, viene una gran desorganización de las ciudades, vienen los pueblos bárbaros y hay un gran desorden de las costumbres, de la moral, se va perdiendo todo el orden de la estructura social y cultural que habían ido transmitiendo los romanos. En esa situación, los monasterios van a ejercer un papel fundamental para reconstruir el tejido social, el tejido cultural, para organizar la economía y sobre todo pues la orden benedictina con Cluny y después con el Cister van a tener un papel muy importante en la estructuración de las raíces culturales de Europa. A partir del siglo XII, sobre todo con Cluny, hay un progreso muy grande, también a todos los niveles, en una época en la cual parecía que se había perdido pues, lo fundamental de la cultura antigua, ¿no? Y los monasterios, la vida monástica, va protegiendo la cultura, los libros, la biblioteca, sobre todo, empieza también con el ideal de la castidad consagrada, se va organizando la vida social en torno a los monasterios, se protege la cultura y se va comunicando digamos, a las personas. El gran prototipo de esta etapa, hay un libro que es La vida de San Antonio, que es como el prototipo del monje. Primero se retira al desierto para conservar el espíritu cristiano, medita la palabra de Dios, vive en soledad para tener esa experiencia de Dios. Y después de esta experiencia de San Antonio, que es un modelo de toda la vida monástica, aparece que es la vida eremítica, personas solitarias. Después empieza la vida comunitaria, la vida cenobítica, con San Pacomio, con San Basilio, con San Benito de Nursia, que es el fundador de los benedictinos. Y así se va también transmitiendo el espíritu cristiano no solamente individualmente, sino de manera comunitaria. El monasterio es una escuela de vida evangélica bajo la dirección de un abad, considerado como un padre espiritual que ejerce su autoridad en conformidad con una regla. El monacato tiene una organización con unos votos, los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Después viven una vida intensa de oración con la liturgia y con el oficio divino y tienen el ora y el labora, completan la lectura de la Escritura, la lección divina, también con el trabajo en el campo, con el trabajo monástico, para poder cultivar, digamos, la vida cultural y económica. Los monasterios se insertan en la sociedad feudal con una amplia autonomía y acogen con hospitalidad a los huéspedes
y garantizan así, van promoviendo un progreso social en una época bastante complicada. La vida monacal se consolida como una forma de vida prototípica de la Iglesia, hasta el día de hoy. El monacato es una vida permanente, bien clara, de vida religiosa y una escuela de vida comunitaria, consagrada a la liturgia, a la meditación de la palabra de Dios y con una tradición también comunitaria. Es un elemento importante. Al final de la época medieval ocurre el cisma ortodoxo, la separación de la Iglesia católica y de la Iglesia cristiana occidental y de la Iglesia protestante. Y este es un cisma que no va a dejar de tener su importancia, porque la Iglesia ortodoxa mantendrá y tendrá como una espiritualidad especial en la que se conserva más el elemento de la divinización propio del cristianismo. Hemos dicho que el centro de la espiritualidad cristiana es Jesucristo, que es hombre y que es Dios, en la cual se une lo humano y lo divino. En la espiritualidad ortodoxa se cuida, se valora, se promueve más la dimensión divina, espiritual del cristianismo. En cambio, en la espiritualidad occidental se busca más el elemento humano, el elemento práctico, el elemento social, también un poco con la mentalidad del derecho romano, que era más concreto, más práctico, más... Son como dos líneas de espiritualidad que, desgraciadamente, a partir del final de la Edad Media se separan, pero que también corresponden al mensaje central del cristianismo, las dos. Otra etapa pasamos a las nuevas órdenes religiosas y la mística centroeuropea, siglos XIII al XV. En el siglo XIII aparecen profundos cambios en la vida de la Iglesia y en la vida religiosa. Crecen las ciudades, se desarrolla el comercio, la cultura se va ampliando, aparecen las universidades, se desarrolla una teología escolástica de reflexión, de especulación, aparece el arte gótico. En esta nueva realidad, en la Iglesia se desarrolla un nuevo movimiento espiritual intenso, que tiene una vida muy fuerte, y concretamente son las órdenes mendicantes. Y hay como dos grandes órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, que fueron unos agentes muy activos de la renovación de la vida de la Iglesia, unidos al Papa, vinculados al Papa. Tanto el monacato como las órdenes mendicantes se van desvinculando de la figura del obispo, ha aparecido la exención religiosa, y en esta experiencia se van desvinculando estas órdenes religiosas, antiguas y nuevas, de la Iglesia local y se unen al Papa como una manera de salvar el carisma, de salvar la novedad religiosa que aportaban a la Iglesia. Porque muchas veces en la Iglesia, sobre todo a partir de la Edad Media, hay épocas muy duras, muy difíciles, en las cuales el obispo muchas veces se convierte en un señor feudal, que tiene un territorio, que tiene unos dominios, que tiene unas rentas, que a veces no vive en la diócesis. Entonces se producen una serie de cambios en la Iglesia que muchas veces van haciendo perder el espíritu cristiano. Por eso las órdenes religiosas quieren devolver el espíritu cristiano, tanto las órdenes monásticas de una manera como las órdenes mendicantes de otra, volver a las fuentes de la espiritualidad cristiana auténtica. Francisco recuerda el valor esencial de la pobreza como camino hacia el Evangelio, como camino hacia la unión mística con Jesucristo. En una época en la cual la sociedad iba saliendo de la pobreza y empezaban a salir la burguesía, empezaba a enriquecerse, la Iglesia también tiene una tentación de dejarse llevar por esos intereses o preocupaciones económicas, y San Francisco de Asís nos recuerda a todos que la pobreza es esencial en el cristianismo, que es necesario ser pobre para que nos podamos unir a Dios. De diversas maneras, pero es necesaria esa experiencia. San Francisco nos presenta también una valoración de la humanidad de Cristo, un deseo de unirse a la pasión del Señor hasta llegar a él mismo tener los signos de los estigmas.
Manifiesta una sensibilidad muy abierta y positiva hacia la naturaleza, el cántico a las criaturas. Tiene una gran devoción a la Eucaristía y tiene un gran respeto hacia los ministros ordenados, que también le sitúa a él dentro de la Iglesia institucional y pudiendo apartar esa novedad que él tiene al seno de la Iglesia real e institucional. No quiere salirse de la Iglesia para vivir el espíritu cristiano, sino que quiere vivirlo dentro de la Iglesia. En esa época también aparece Santo Domingo. Santo Domingo tiene otra característica distinta, que es la predicación del Evangelio. Su carisma propio es el amor a la verdad con la inteligencia de la fe. Y entonces una comunidad de hermanos que viven en pobreza, que se mueven con celo apostólico para llevar la palabra de Dios por todas partes y están promoviendo un nuevo estilo de vida religiosa, que ya no están vinculados y encerrados en el monasterio, sino que están en camino, están disponibles para ir a todas las realidades, a todas las situaciones. Por eso monjes mendicantes que van pidiendo para ir comunicando el Evangelio y van en pobreza. A partir de esta situación, tanto estas novedades del espíritu franciscano y del espíritu dominicano van penetrando en la sociedad, van penetrando en la cultura y llegan a la universidad. De la orden franciscana tenemos el ejemplo de San Buenaventura, que es un gran místico y gran organizador del pensamiento franciscano. Curiosamente, San Francisco de Asís tampoco escribe apenas, escribe muy poquito. No escribe su espiritualidad. Después son otros los que la dan forma, los que la organizan. Eso es una cosa muy interesante. Jesús no escribió nada, porque a veces cuando ya lo tenemos escrito convertimos el texto en una idolatría. Y Dios quiere que busquemos al Espíritu. Y el Espíritu de San Francisco lo tenemos en su vida. Y después hay los intérpretes que hacen un gran servicio a la humanidad organizando su espiritualidad, como hace San Buenaventura, y lo lleva a la universidad y lo pone en diálogo con la cultura de su época. Y en la tradición dominicana tenemos a Santo Tomás, un genio especulativo de la teología, que hace una gran síntesis del saber de su época a través de la luz de la verdad del Evangelio y del mensaje cristiano, según el carisma de Santo Domingo. Es también un regalo extraordinario para la historia de la cultura y de la humanidad. Bueno, pero tenemos estos elementos, se fomentan entonces las órdenes religiosas, aparecen también las ramas femeninas contemplativas, las clarisas, las dominicas, la vida enclaustrada, que van teniendo como nuevos espíritus y nuevos elementos pues, de espiritualidad, de oración, de interioridad. Santa Catalina de Siena, etc. Muchas otras personas, no tenemos ahora tiempo de ir detallando estos elementos. Y a continuación tenemos la mística renano-flamenca. Aparecen en el centro de Europa las beguinas, unas mujeres que se reúnen para hacer oración, para descubrir también de una manera experiencial a Dios y que van iniciando un camino nuevo. Y luego pues una serie de autores de una mística especulativa, inspirados en Dionisio la Areopagita, que era una figura legendaria que presenta como un nuevo estilo de espiritualidad, que es la espiritualidad negativa, que nos viene a decir que a Dios no le podemos conocer. Todo lo que decimos de Él es falso. Todo lo que queremos nombrar, entonces siempre estamos en la nube del no saber, un libro antiguo también muy bueno y muy importante de espiritualidad. Todo es para poner como un cierto límite a nuestra pretensión de poder comprender a Dios. Siempre hay un no, Dios siempre es más, Dios siempre está más allá. No le podemos acabar de comprender y encasillar en nuestros esquemas. Bueno, inspirados vagamente en estos, aparece la mística renano-flamenca con el maestro Eckhart, con Juan Taulero, con Enrique Suso, con Juan Ruysbrecht, que van reflexionando con una mística especulativa de la unión con Dios, de que es necesaria la pobreza, la renuncia, para superar por la negación personal, para poder llegar hacia una unión con Dios en la desnudez
en ese vacío del no saber, pero no deja de ser, aunque es una mística experiencial, no deja de ser también una cosa como un poco abstracta y especulativa. En esta mística también tuvo algunos problemas en la Iglesia. Los carismas con muchísima frecuencia han tenido problemas y problemas graves con la Iglesia. El maestro Eckhart, por ejemplo, fue condenado por un papa en el siglo XIV. Pero en cambio hoy es evidente que la aportación a la espiritualidad que tiene unos elementos muy importantes y que han enriquecido la historia de la Iglesia. Y siguiendo esta línea aparece también con unos matices diversos la devotio moderna, que es un nuevo estilo de vivir la espiritualidad más interior. Esto nace en Holanda en el siglo XIV con Gerard Grote, y después el máximo exponente de la espiritualidad moderna es Tomás de Kempis con su Imitación de Jesucristo. Es una de las obras maestras de la literatura espiritual que ha marcado la piedad de los tiempos modernos. No es un libro de doctrina, sino de experiencia. Se alimenta de la Escritura, de los Salmos, del Evangelio, de San Pablo. Sigue más la lógica de la caridad que la razón. Propone y describe una vía de interioridad que desvía al hombre de la vanidad del mundo, de los bienes exteriores, de las ilusiones del amor propio, mediante el desprendimiento y la humildad, para conducirle a través de unas pruebas progresivas hacia la unión con Dios en el misterio de la Eucaristía, que es donde se nos da el amor divino. Esta obra fue muy importante y ha tenido gran influencia. Ha tenido sus peligros porque lleva a un tipo de piedad espiritualista. Y podemos decir que con esto ya entramos en el período moderno, la época moderna y contemporánea. El cisma protestante tiene una influencia en la Iglesia, define sola escritura, rechaza la institución, rechaza una serie de devociones populares. Como reacción viene la contrarreforma en la Iglesia católica y aparecen unos siglos, sobre todo el siglo XVI, que es un siglo muy importante para la espiritualidad, quizá de la historia de la espiritualidad uno de los siglos más importantes. Aparece primero Ignacio de Loyola con sus ejercicios espirituales y la Compañía de Jesús, que aportan un nuevo estilo completamente distinto de vida religiosa. Así como los votos religiosos eran tres: pobreza, castidad y obediencia, los jesuitas aportan un nuevo voto, la obediencia al Papa. Es un nuevo estilo de vida religiosa que podríamos llamar jerárquico, que es como siguiendo el estilo de Ignacio de Loyola, que había sido militar. Es un estilo militar. En momentos de crisis en la Iglesia hace falta unidad, hace falta la obediencia. Por eso vamos a obedecer al Papa, y con una espiritualidad personal muy intensa, que fomenta el encuentro personal con Dios, con una vida intensa de plegaria, de oración, pero no tanto la vida comunitaria para poder hacer posible la evangelización, el apostolado. Lo fundamental en el estilo jesuita es el apostolado. Y todo se reorganiza en función de una experiencia personal profunda de Dios, para eso están los ejercicios espirituales, y después ser enviados en medio del mundo para llevar el mensaje de Jesús como guerrillas espirituales para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Un elemento de esta época muy importante es que en la Iglesia Católica nos acostumbramos a alejarnos de la palabra de Dios. Y eso hay que subrayar. Es como reacción contra el protestantismo, pero no deja de ser un momento muy negativo, y hay que decirlo así. Junto a la mística jesuita aparece la mística carmelitana, que es un momento también muy importante para la historia de la espiritualidad. Tenemos a Santa Teresa de Jesús, tenemos a San Juan de la Cruz. Podemos decir que la mística de interioridad renano-flamenca, de unión con Dios, se continúa, pero ahora aparece con unos matices nuevos. Ya no es especulativa, ya no es abstracta, sino que se fomentan los aspectos personalistas, subjetivos, la vivencia personal, afectiva de la relación con Dios. Para Santa Teresa, la oración es estar tratando de amor con quien sabemos nos ama, estar tratando con quien sabemos nos ama,
Eso es la oración, una relación personal con Dios. Para Santa Teresa es fundamental volver a la humanidad de Cristo. No hay nada de la espiritualidad que pueda sustraerse de la humanidad de Cristo. Todo pasa por la humanidad. La humanidad y la divinidad están plenamente unidos. Y Santa Teresa es la gran mística de los éxtasis espirituales. Sí, pero su mensaje es que no nos podemos alejar absolutamente nada de la humanidad, porque entre los pucheros también anda Dios. Y elabora todo un camino de espiritualidad con 7 moradas para llegar hasta la unión con Dios. Toda una experiencia profunda y una pedagogía espiritual para la Iglesia. San Juan de la Cruz es la misma experiencia de mística de unión con Dios, de unión esponsal, el esposo con el esposo, pero al mismo tiempo San Juan de la Cruz subraya más el desprendimiento absoluto, la nada, la noche de la fe, el despojo interior, para poder llegar a una igualdad de amor y para poder alcanzar la unión. El siglo XVI fue una época fundamental para la historia de la Iglesia. España, la tradición española, tiene su centro como esos descubrimientos, como esa mística, como esas novedades que van aportando. En el siglo XVII, el centro de la espiritualidad cristiana podemos decir que se desplaza a Francia. Y ahí tenemos, en un momento en el cual parece que la mística y la espiritualidad cada vez se va haciendo más una cosa limitada a grupos elitistas, a personas especiales, a los consagrados, a las religiosas, a los órdenes mendicantes, a los sacerdotes. San Francisco de Sales, con obras como su Introducción a la vida devota o el Tratado del amor de Dios, insiste en que hay que llevar la espiritualidad a todas las personas, a la gente que vive en las ciudades, en las casas y en la corte. Así como antiguamente el inquisidor Juan Valdés había dicho que la espiritualidad no era una cosa de oración de intimidad que lo pudiese hacer cualquier mujerzuela por ahí. Incluso las mujeres de los carpinteros se pensaban que podían hacer oración interior. Teresa de Jesús responde contra esa línea de espiritualidad elitista. Todos pueden llegar a una oración y a un encuentro con Dios, empezando por la oración vocal, y pueden llegar hasta la unión con Dios, y todos están llamados a ello. Bueno, pues San Francisco de Sales sigue esa misma línea para llevar esa espiritualidad a todas las personas que quieran fielmente seguir ese camino. El siglo XVIII y el siglo XIX son siglos en los cuales se tiende a una espiritualidad muy centrada en los grupos, en los consagrados, en las religiones, todo a partir de los sacerdotes. Ya el Concilio de Trento había puesto en manos de los sacerdotes y de la necesaria y fundamental formación de los sacerdotes, en sus manos estaba toda la pastoral y toda la evangelización. Y esa línea casi se ha ido siguiendo y se ha ido subrayando a lo largo de los siglos hasta el siglo XIX. Incluso nos ha puesto como un estilo de espiritualidad un poco como de perfección, de superación de valores, de virtudes, de ir progresando, de ir subiendo en los escalones. Gracias a Dios, en el siglo XIX, dentro de la tradición carmelitana, tenemos a Teresita de Lisieux, que nos vuelve a recordar algo central en el mensaje evangélico, que es la infancia espiritual, que es que todo es gracia, que es Dios quien hace todas las cosas. Nosotros tenemos que colaborar, sí, pero no por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia superación personal vamos a conseguir alcanzar la cima de la unión con Dios. Es Dios mismo el que nos quiere subir si nosotros sabemos encontrar el ascensor espiritual de los tiempos modernos, que es el que nos devuelve a la espiritualidad auténtica. En el siglo XIX hay mucha espiritualidad devocional. Falta formación, nos hemos alejado de la Biblia, hay mucho clericalismo, las escuelas francesas, hay muchos centros de formación para la espiritualidad sacerdotal que hacen su servicio, pero que también tienen un efecto negativo, que es que se clericaliza la Iglesia. Es importante que el sacerdote, con sus ministerios, con los sacramentos, con su preparación sacerdotal, transmita el mensaje, ciertamente.
pero es insuficiente. El gran modelo de esto es el cura de Ars, un ejemplo de un sacerdote santo que evangeliza y que lleva la vida cristiana a los ambientes muy complicados. Hay que tener en cuenta que en Francia ha habido la Revolución Francesa, que ha habido una gran destrucción del patrimonio de la Iglesia y de la vida parroquial y la vida espiritual en la sociedad civil. Hay una realidad muy complicada. Entonces se intenta reconstruir, restaurar la Iglesia a partir de personas preparadas, formadas, sacerdotes, consagrados, etc. Hay un predominio de la espiritualidad ascética y se pretende pues esa restauración. Las devociones que se promueven en esta época pues son pues la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la devoción al Santísimo, el Vía Crucis, la devoción a la Santísima Virgen, la devoción a los santos, patronos, protectores y modelos, todos elementos que pueden ayudar para reconstruir la fe cristiana, pero a partir de un movimiento devoto, interior, pietista, como podemos decir sentimental. Llegamos hasta el momento actual. ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos ya desde la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino y el proceso posterior en la historia de la Iglesia, se ha dado una separación entre la teología y la santidad, entre la reflexión sobre el cristianismo y la vida espiritual. Urs von Balthasar dice que en nuestra época uno de los grandes retos esenciales para la espiritualidad de nuestra época es volver a unir la teología a la espiritualidad. En la Iglesia primitiva los obispos eran santos, eran mártires. Después resulta que el gran peligro es que los pastores sean personas muy bien formadas, pero donde la espiritualidad parece que se ha como separado. No es que no sean santos, sino que se ha separado en la vida de la Iglesia esos dos elementos que a veces nos lleva a unas doctrinas muy especulativas, pero que no conectan con la vida real. Hay que volver a la vida. La espiritualidad bíblica es una espiritualidad de la vida. Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el viviente, yo soy el que estoy vivo, no soy tanto el que da normas para que los demás sean buenos. Eso viene después, eso viene como consecuencia. Sobre todo es un Dios de la vida. Hay que, primero de todo, darnos cuenta y tomar conciencia de la situación en la que estamos. En la tradición que hemos recibido hay una teología y una reflexión que hay que conectar con la vida. Hay que abandonar el intelectualismo, hay que volver a las personas reales, a las preocupaciones reales y a una espiritualidad que dé respuesta a la realidad que vive el hombre. Por ejemplo, en nuestra espiritualidad actual, tal y como la conocemos hoy, hay una valoración muy importante, por ejemplo, de las virtudes. Y eso viene de una influencia griega. Por ejemplo, para Platón, arete, que significa virtud, expresa fuerza, vigor, éxito, excelencia. Entonces, ser humilde se opone a ser virtuoso, porque ser humilde es ser débil. Para Aristóteles, la virtud y el honor van de la mano y, según ese filósofo, el hombre virtuoso no debe servir a nadie. También la virtud equivale a tener poder. Este ideal de virtud, en un cierto momento, entró en la vida de la Iglesia. Y la conversión, para muchos, consistía en ser virtuoso. ¿Pero qué pasa? Que entonces vamos transformando la espiritualidad cristiana en un camino de perfección personal individual, en la cual nos salvamos nosotros y vamos adquiriendo virtudes, pero ¿es eso lo que dice el Evangelio? ¿O el Evangelio más bien nos habla de que Jesús, que acoge al hombre pecador, que se entrega a él, que le da vida, que le salva, que le da su salvación, que le da su redención, el samaritano que cura al enfermo caído en el camino, cuando el sumo sacerdote, que tenía mucha prisa por ir al templo, ha continuado su camino y le ha dejado ahí tirado? Hay elementos que, si no vigilamos, se nos van infiltrando en la espiritualidad
y que nos hacen deformarla y no descubrir el sentido profundo del cristianismo, que sobre todo, como dice muy bien el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en épocas de crisis hay que ir al centro. Y el centro del mensaje cristiano es el amor de Dios que se nos ha entregado a Jesucristo y que viene a salvar, que viene a redimir la humanidad. No podemos transmitir un cristianismo de leyes, de normas, de éticas y de virtudes que hay que ir consiguiendo con el propio esfuerzo y que no acabamos de conseguir nunca. Eso, las virtudes evidentemente son buenas y positivas, pero no viene por ahí el camino de la experiencia cristiana. Para algunos filósofos griegos la virtud consistía en reprimir las pasiones, el deseo y el placer. Ya no se trataba de aliviar el sufrimiento de los demás, sino de aislarse para dominar las pasiones y ser intachables. Había que huir del mundo. Esa actitud no es cristiana. El cristianismo es amar a los demás y purificarte para poder amar más a los demás y para poder llevar el amor de Dios a los demás. El proyecto de Jesús es un proyecto de vida, es acercarse a los enfermos, es sanar a los que tienen problemas y dificultades. Jesús se enfrenta a los legisladores de su época, los fariseos, los saduceos, que por el cumplimiento de la ley impedían salvar, ayudar y curar a las personas en sábado. Importaba más la norma que la persona, más la ley que el amor a los demás. Jesús no es de esta opinión, al contrario, todo lo contrario. Jesús se compromete con la vida, con las personas, con el amor. Nos presenta un Dios de las bodas de Caná, que es un Dios que nos invita a una fiesta. No nos impone unas grandes normas para después que no caigamos en pecado y nos podamos salvar, sino que nos invita a una fiesta, a una celebración. Es amigo de publicanos y pecadores, alivia el dolor de los demás, asiste a banquetes y hasta es considerado un comilón y un borracho. Presenta el ideal del reino de Dios como una fiesta. Por tanto, vemos en Jesús elementos claros de un amor al mundo. Ciertamente hay que renunciar a la mentalidad del mundo, al egoísmo, al orgullo, a la soberbia, pero no hay que dejar de amar al mundo, no hay que huir del mundo para proteger nuestra virtud intachable. Hemos llegado a una situación de una espiritualidad y de una santidad de perfección individual. Bueno, pues eso también está en contra del núcleo de la experiencia evangélica, que siempre, que es personal, es profundamente personal, y las experiencias místicas de los santos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz insisten mucho en ese elemento personal de la unión con Dios, pero que al mismo tiempo tiene que ser solidario, tiene que ser comunitario, tiene que ser relacional, como nos está insistiendo el Papa Francisco de manera evidente en la Evangelii Gaudium. No podemos olvidar este elemento social, relacional, comunitario, de preocuparte de las personas, de preocuparte de aquellos que lo necesitan y de hacer con ellos comunidad y de unirte a ellos. Son elementos esenciales de la espiritualidad cristiana. Y otra serie de elementos, la división de los laicos y los consagrados, hay un cierto ritualismo, en fin, todas esas cosas. También hemos hablado de la exención de la vida religiosa y del olvido y el alejamiento del obispo. Todos esos son elementos que se nos presentan en la nueva situación que hay que resolver, que hay que iluminar para poder elaborar una espiritualidad para el siglo XXI que sea más profundamente evangélica, que conozca de dónde venimos, que sepa todos los elementos que se han incorporado en la vida de la Iglesia, muchos de ellos extraordinarios. Hay en la vida de la Iglesia testimonios impresionantes de santidad, de luz, de sabiduría, pero también, como la historia de la humanidad es una lucha del Espíritu de Dios con otros espíritus que no son de Dios y que a veces deforman y quieren ahogar al Espíritu de Dios. Es esa lucha del Apocalipsis, de la esposa con la serpiente, del cual al final sabremos que la esposa saldrá vencedora, pero que es necesario que todos hagamos nuestro camino personal y comunitario. Queda, por tanto, un marco de la situación actual un poco complicado, pero claro, lo importante de la película es el final, que es donde podemos ver cuáles son los elementos
que tienen que ayudarnos a fijar una espiritualidad para el siglo XXI. Y eso lo veremos el próximo día. Gracias.